escuchan? Buenos días, doctora, sí se escucha. Gracias, muy amables. El día de hoy vamos a dar inicio al tema de artrópodos y su función en la parasitología clínica. ¿Por qué vamos a estudiar a estos artrópodos? Porque son muy importantes, porque además estos artrópodos pueden participar o actuar como muchas veces parásitos de manera directa, viviendo sobre o dentro del huésped humano y causando enfermedad. También pueden actuar como vectores biológicos, o sea, quiere decir que pueden transmitir parásitos, pueden transmitir virus, pueden transmitir bacterias, dentro de las cuales el agente se va a desarrollar o se va a multiplicar. También pueden actuar como vectores mecánicos, que solo van a transportar en su superficie al agente parasitológico. Y son, por lo general, animales que presentan simetría bilateral. O sea, estos artrópodos poseen un cuerpo muchas veces recubierto con una cutícula que se encuentra rica en quitina y en resilina. También se dice que son ovíparos, o sea, que nacen a partir del huevo y presentan diversos estadios larvarios o ninfales y pueden ser de vida libre y muchas veces también pueden ser parásitos. Para ello, lo que tenemos que hacer es estudiar cómo estos parásitos pueden ser de diferentes formas. La taxonomía, por ejemplo, aquí miren, esta es la taxonomía de los pajaritos, pero nosotros no vamos a ir a esta taxonomía, vamos a ir directamente a ver qué enfermedades son producidas por insectos, artrópodos. No se olviden que los insectos o artrópodos pueden clasificar a muchas parasitosis o pueden tener una clasificación relevante en la parasitología clínica. Insectos, por ejemplo, como el que produce la malaria. Y aquí tenemos un díptero anofelino, o sea, un mosquito del género Anopheles. Entonces, los insectos pueden ser del género Anopheles, del género Culex, y los llamaremos culicinos, pueden ser del género Lutzomia, del género Phlebotomus, porque hemos venido estudiando a todos estos, hablando de ellos, sin ver que eran en realidad artrópodos, y las enfermedades que producen ellos son, como en caso del Anopheles, del mosquito Anopheles, produce la malaria. En el caso de los mosquitos Culex, de los dípteros culicinos, como el Aedes aegypti, por ejemplo, pueden producir el dengue, pueden producir enfermedades virales como el dengue, el Zika, chikungunya, la fiebre amarilla, estos dípteros culicinos. Por ejemplo, los dípteros psicódidos pueden producir la lutzomía y la leishmaniasis. El Phlebotomus también puede producir leishmaniasis. Por ejemplo, los simúlidos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de los dípteros simúlidos. Estos dípteros simúlidos pueden producir la oncocercosis y la mansonelosis. Cuando hemos hablado de la elefantiasis, ¿se acuerdan? Hemos hablado también de los artrópodos que la producen, o sea, que pican y transmiten este tipo de enfermedades. Y obviamente hace poco también hemos hablado de los hemípteros redúvidos, de las vinchucas, ¿se acuerdan? Barbeiros, llamados pitos en otras literaturas, en otras biografías, también llamados del género Triatoma, Triatomidios, SPP, como el que transmite el Chagas, Rhodnius, SPP, Panstrongyllus, todos esos son agentes productores o vinchucas
productoras de Trypanosomiasis americana, como ser el Chagas, ¿no es cierto? También tenemos las moscas dentro de estos insectos. No podemos olvidarnos de las moscas. Las moscas, como el género Glossina, la mosca Glossina, transmite algunas de las tripanosomiasis, como por ejemplo transmite la tripanosomiasis africana. El tifus epidémico es transmitido por los piojos. El piojo como, por ejemplo, el piojo humano. El piojo humano que es denominado anófluro. También tenemos al tifus endémico por los sifonapteros. Y aquí pueden entrar las pulgas, pueden entrar los quiopis, todos estos insectos arácnidos. O sea, tienen diversas formas, pero hay que reconocer que estos artrópodos pueden ser mosquitos del género Anopheles, pueden ser flebótomos del género Flebotomus, pueden ser moscas como la mosca tsetse, la mosca Glossina, que puede transmitir el Trypanosoma brucei o Trypanosomia cis africana. Las moscas Chrysops también que transmiten el Oalora, las moscas simúlidas o Simulium que pueden transmitir el Onchocerca volvulus en los ríos, ¿se acuerdan? Que hemos dicho que se encuentran los simúlidos cerca de las cascadas. Y las pulgas que pueden producir dermatitis, fiebres, pestes. Por ejemplo, las pulgas pueden transmitir o son vectores de algunas bacterias como Yersinia pestis, que transmite la peste, y también del Typhilidium caninum. Y los piojos, ahí tenemos dentro de los piojos, los transmisores de los tifus epidémicos, como la Rickettsia prowazekii también, que es causante de un tifus epidémico, es transmitida por un piojo humano. También tenemos las chinches, los triatominios, los rhodnius, los pastrongylus. Y finalmente, también vamos a estudiar a los ácaros. Los ácaros son también algunos insectos, pero que se pueden dividir como arácnidos o clasificar como arácnidos. Y entonces tenemos que estos ácaros también pueden transmitir la sarna o pueden transmitir algunos alergenos, y muchos de ellos también, las garrapatas, también pueden transmitir vectores de algunas enfermedades como las fiebres indeterminadas de las montañas rocosas. Y así podría nombrar cada vez más y más insectos, o arácnidos, o, por ejemplo, inclusive algunos crustáceos, como el cíclops. El crustáceo cíclops, que no está acá, pero lo pueden aumentar, incrementar, es aquel que puede producir algunas enfermedades en el agua dulce, porque los cíclops generalmente son crustáceos menos frecuentes que estos otros. Estos son más conocidos y más frecuentes. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir? Que estos tipos de insectos son vectores que pueden actuar biológicamente asociándose, en primer lugar, con el patógeno. Su asociación es altamente específica. Otra forma es que el patógeno se puede llegar a desarrollar en el vector. Hemos visto que inclusive tienen sus ciclos vitales en los mosquitos, en los vectores. Son la principal forma de transmisión, tanto los insectos como los demás. Transmiten por inoculación, porque pican o porque contaminan directamente. Entonces son vectores biológicos, todos estos, y mecánicos
son aquellos que se consideran como asociación vector patógeno, ya esa es inespecífica su acción, o como que el patógeno no llega muchas veces a desarrollar en el vector, pero solamente son la forma principal de transmisión. Ahí tenemos la transmisión por contaminación, por moscas, por fomites, etcétera, etcétera. También podemos decir, estudiar algunos, los más importantes, o irlos viendo, voy a ir mencionando. Por ejemplo, miren este, el Sarcoptes scabiei. El Sarcoptes scabiei tiene mucha importancia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia clínica? Porque este artrópodo presenta un cuerpo aplanado. Este no es mosquito. Torso ventralmente puede llegar a medir entre 0.2 y 4 milímetros de diámetro. Su cuerpo, miren, es plano, se divide en cefalotórax, que vendría a ser esto, donde está la cabeza. Esta vendría a ser la cabeza. Y estas vendrían a ser las patas que pueden ser muchas veces hexápodas o octópodos. Las ninfas pueden tener y pueden poseer también cerdas. Miren, este tiene todas esas características. Tiene cerdas, tiene patas. Bien. El Sarcoptes scabiei, por ejemplo, puede ser también, que es un artrópodo, también puede ser un transmisor de la rabia o de la sarna. Los escorpiones, que son insectos ya mucho más grandes, también pueden transmitir. Son arácnidos de hábitos nocturnos. Muchas veces se los encuentra debajo de las piedras, en nuestras casas, a veces son domiciliares, a veces subterráneos. Se esconden por lo general bajo la tierra, en piedras, en corteza de árboles, en terrenos baldíos, en casas antiguas, en las grietas, en los escombros, y prefieren generalmente los escorpiones un microclima húmedo. Es raro que ataquen al ser humano, pero cuando atacan pueden transmitir diversas fiebres y generalmente los casos de escorpionismo, cuando pican los escorpiones, aumentan en el verano y decaen en el invierno. También podemos hablar de las pulgas. Las pulgas son también artrópodos adultos, ápteros, con cuerpos comprimidos. Observen ustedes. Estos pueden medir desde muy pequeñitos, menos de 0.5 hasta 2 milímetros de diámetro. Su cabeza está escasamente separada del tórax y posee 1 par, 2 pares, 3 pares. 3 pares de patas bien desarrolladas, las pulgas. Los adultos presentan piezas bucales en su cabeza, acá, a manera de boca, utilizada para que esta sería la pieza bucal, para picar y para succionar la sangre. Además, estas pulgas ponen sus huevos y desarrollan sus larvas, de preferencia en el suelo, en la tierra. Los adultos son hematófagos y se los considera parásitos temporales o micropredadores. También transmiten enfermedades febriles. Podemos hablar también de las chinches, en este caso. Las chinches de la cama, que son, aquí tienen una fotito de una chinche de la cama. Observen ustedes. Miren, esta está aumentada y acá la tenemos a la chinche. Se llega a ver porque generalmente pueden llegar a alcanzar hasta 5 milímetros de diámetro. Ellas también presentan un cuerpo aplanado en el estómago, son de colores pobrizos, presentan un aparato bucal modificado para picar. Y las ninfas, los estadios larvarios más jóvenes, son similares a los adultos, pero mucho más claras, sus aspectos de hialinos, casi transparentes. Los huevos de las chinches pueden llegar a medir entre 0.5 a 0.7 milímetros de diámetro. Estos
También son de hábito domiciliario, quiere decir que se encuentran en las casas, en la ropa de cama principalmente, en los colchones. La oviposición, o sea, ellas salen a poner sus huevos en grietas dentro de los domicilios. Tienen hábitos nocturnos, quiere decir que pueden picar en la noche, sobre todo. Las ninfas adultas son hematófagos, viven de sangre, se alimentan de sangre. Generalmente no hay muchos datos de transmisión de enfermedades, pero hoy sabemos que sí transmiten enfermedades. Y también tenemos, entre otros artrópodos de los más importantes, a los triatomidios, que son ovíparos. Estos triatomidios sabemos que transmiten o pueden transmitir, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas. Pueden vivir en ambientes rurales, en especies domiciliares, que muy silvestres. Estas vinchucas tienen también o poseen también hábitos de picar en la noche, nocturnos. Y no hay transmisión transovárica de las vinchucas. Y las ninfas, hemos visto cuando hemos estudiado Chagas, los adultos, los elementos jóvenes del ciclo vital de estos triatomidios se utilizan para realizar la prueba del seno diagnóstico, ¿no es cierto? Las pinchucas jóvenes, las llamadas ninfas. Entonces, ya hemos dado un pantallazo bien grande a lo que son estos insectos artrópodos. Y si repasamos, podemos decir que estos artrópodos tienen importancia en la clínica como parásitos, porque su nombre mismo procede de raíces griegas, artrón, articulado, y pous, pie. Generalmente, estos artrópodos son animales invertebrados, presentan, les he dicho, simetría bilateral, exoesqueleto quitinoso y segmentación. Además, se pueden distinguir en los insectos 3 unidades funcionales bien definidas. Siempre tienen cabeza, tórax y abdomen. Y desde el punto de vista taxonómico, el grupo artrópodos incluye a la clase artrópoda. Son, por lo general, excelentes vectores en la transmisión muchas veces de parásitos, como los protozoos, Plasmodium, Trypanosoma, helmintos pueden transmitir los Onchocerca polvulus, los Wucherera bancroftyi, agentes de la elefantiasis, pueden transmitir bacterias, pueden transmitir virus. Todo eso ya lo hemos dicho. Y ahí están, ¿no es cierto? Tampoco voy a exigirles esta clasificación, pero sí las generalidades. No hemos hablado de las arañas, que también son artrópodos, que también tienen importancia. Las arañas presentan 2 tagmas, quiere decir 2 clases bien definidas. Las arañas poseen varios pares de ojos simples. Poseen el prosoma, que es conocido como cefalotórax. A todo esto llamamos prosoma, con varios ojos, y por lo general ellas tienen además mucho pelo, mucha pilosidad. Además, ellas transmiten venenos de bajas potencias, algunas, y otras de muchísima potencia. Las más grandes, las que se conocen como tarántulas, ¿se acuerdan de ellas? Otras pueden ser del género Lactodectus, como Lactodectus mactans y Lactodectus geometricus. Esas popularmente son conocidas como viuda negra, viuda café, y esas son las peores. ¿Por qué? Porque el veneno de estas generalmente posee la mayor parte, son neurotóxicos. No solamente paralizan a la persona, sino que le pueden dar mucha efecto necrosante, hemolítico, les destruye las células en el caso de las viudas. El principal componente es el veneno, se llama latrotoxina. Y ahí también tenemos las arañas del rincón, las del violín, se las clasifica de diferentes maneras,
pero casi todas las arañas presentan efectos de veneno, necrosantes y hemolíticos. Entonces, la clase arácnida tampoco la podemos olvidar dentro de lo que son artrópodos. Los sifonápteros, ¿quiénes van a ser? Las pulgas. Y hemos dicho que tienen 3 patas. Miren, son hematófagas, se alimentan de sangre. Y el tercer par de patas, el último par, es con el que saltan. Por eso es que cuando todos nosotros hemos sido picados con pulgas alguna vez, entonces las pulgas utilizan su tercer pata para saltar. Y poseen una estructura sensorial en su abdomen. Y esa estructura sensorial que tienen las pulgas se llama pigidio. Estos adultos, pulgas grandes, son ectoparásitos obligados. Y generalmente se encuentran, ¿qué quiere decir obligados? Que se encuentran siempre las pulgas sobre el animal, sobre perros, sobre gatos, pulguientos, ¿no es cierto? Desplazándose entre el pelo o entre sus pliegues, alimentándose de sangre, succionando con su aparato bucal y perforador o succionador como es este. Las pulgas pueden causar enfermedades como la puricosis, la tungiasis. También pueden pasar a la historia porque son las pulgas transmisoras, por ejemplo, de la Yersinia pestis, que fue conocida como peste negra en la antigüedad. Era la Yersinia pestis, fue una bacteria transmisora de la peste y eran transmitidas por las pulgas. Y luego tenemos la familia Triatomyia o Reduvidae, donde ahí hemos hablado bastante de los transmisores del Trypanosoma crucis, de la enfermedad del Chagas. Otras familias tendríamos los anófeles, los mosquitos. Y aquí sabemos que los mosquitos anófeles de este género, sus hembras generalmente, ¿qué hacen? Poseen huevos o colocan sus huevos sobre la superficie de agua no contaminada y agua estancada, que se encuentra sin movimiento. Las orillas de los lagos, las lagunas, las zanjas o sobre depósitos como baldes, llantas en el Chapare, llenas las llantas, ¿no es cierto? Y son criaderos de mosquitos, porque como son zonas de alta precipitación fluvial, llueve y la agua que se estanca al interior de estas ruedas, ¿qué pasa? Son criaderos de mosquitos. Los lagos, las lagunas, las zanjas, también los riachuelos, son criaderos de mosquitos, principalmente anófeles, que transmiten las especies, las 4 especies de los que acabamos de estudiar, de los plasmodiums, que causan el paludismo, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae. Entonces, ¿ven por qué son tan importantes estos insectos del género Diptero? Asimismo, también podemos ver otros insectos como los aedes, otros mosquitos, como los aedes y culix. Este Aedes aegyptus produce por lo general hábitos diurnos. Y Aedes aegypti es un mosquito, Aedes albopictus también, que puede transmitir la fiebre amarilla, que afecta al ser humano, que es un virus. También pueden transmitir el dengue, la chikungunya y todos estos. Y obviamente las sarnas. Aquí tenemos las sarnas. Ahí están todos los Sarcoptius. Y también, además del Sarcoptis scabiei, que es el agente productor de la sarna común que nosotros conocemos, tenemos algunos ácaros, como el género de Modex. Este es el cuerpo de un ácaro. Miren, son cuerpos aplanados. Estos ácaros se comportan como comensales. Su presencia no se vincula con procesos patológicos, aunque algunos los relacionan muchísimo con blefaritis y acné rosácea. Aquí está el ácaro de Modex. Ese también es importante.
Y obviamente el más conocido, ya saben, Sarcoptes scabiei, el agente de la sarna. Este ácaro aplanado, de cuerpo dorsoventralmente aplanado, que presenta una cabeza, que además presenta pares de patas y también tiene, hemos dicho, fimbrias, ¿no es cierto? Sarcoptes scabiei tiene un cuerpo globular, como un globo, que está surcado por numerosas estrías y pueden llegar a medir entre 350 y 400 nanómetros de diámetro. Es el agente causal de la sarna. Realiza todo su ciclo de vida sobre el huésped, cavando túneles. La copulación de estos insectos tiene lugar sobre la superficie de la piel y las hembras grávidas, las que están grávidas, pueden excavar túneles en la dermis y en las cuales colocan sus huevos. La sarna, una forma de sanarnos por eso de esta sarna son los baños de inmersión, porque ellos, cuando se los ingresa al interior del agua, tienden a morir. En forma directa, estos ácaros causan prurito, escozor intenso que se exacerba durante las noches. Y obviamente los ácaros también pueden llegar a parasitar o a estar sobre la piel en los espacios interdigitales, en las manos, en los codos, en las axilas, en el pliegue inframamario, en la región inguinal, en los glúteos, todo eso. Es muy importante, entonces, la presencia de ácaros. Bien, estimados estudiantes, si tienen alguna duda, hemos visto ya todos estos insectos. Preguntas. Si algo no han entendido, por favor, quiero que pregunten. Este tema también de los insectos va a entrar al tercer parcial. Va a ingresar al tercer parcial. Y la siguiente clase, que no sé si la vamos a poder, todavía quisiera pedirles, por favor, aunque ya van a estar dentro de lo que es la semana facultativa, solamente nos falta el capítulo de micología para terminar todo el programa. Nos falta hablar de hongos, pero no vamos a pasar clases la siguiente semana, el día viernes, porque justamente ustedes tienen unas noches muy comprometidas. Entonces, por lo menos esa concesión les voy a dar a los dos grupos. El día viernes, como hoy, por favor, no se conecten, pero sí posteriormente, cuando ya pase la semana aniversario, vamos a volver a retomar nuestra materia para estudiar los últimos temas. Todavía tenemos tiempo hasta antes del mes de noviembre para poder estudiar. Así que no hay problema, vamos a terminar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que no hayan entendido, por favor, pueden preguntar. Disculpe, doctora, buenos días. Sí, Laurita. ¿Es recomendable matar pulgas, o sea, personalmente? Claro que sí, es recomendable matar pulgas, ¿cómo no? ¿No es cierto? Como dijo Sí. Que o sea, está arriesgado a algunos tipos de enfermedades. Claro, No hay problema. Tienen enfermedades, generalmente transmiten las fiebres, las pulgas, pero pueden nomás matarla si la está picando, no la va a dejar que siga picando, ¿no es cierto? Aunque ellas tienen su ciclo vital, mueren por sí, porque son hematófagas, todas succionan sangre y van picando de un lugar, inclusive es muy importante que las maten cuando las encuentran, porque saltan. Ok, esa era mi duda. Gracias. Claro que sí, puede nomás matar pulgas, no hay problema. Así como matamos algunos insectos que transmiten enfermedades como las arañas, ¿no? Imagínense, si encuentran una viuda negra, lo que tienen que hacer es tratar de agarrarla. Y si ha picado a alguien, a un niño, inmediatamente hay que asistir al hospital para ver el antídoto.
En la tele estamos cansados de ver niños que han sido picados por arañas del rincón, por viudas negras, ¿no es cierto? Las más grandotas, las apazancas, como las llamamos nosotros, esas arañas gigantes, son las que menos daño producen. Las pequeñas son las peores. Silvia, dígame. Silvia, ¿quiere preguntar alguna cosa? Bien, si no hay más preguntas, queridos estudiantes, aquí vamos a quedar. Hasta que nos volvamos a encontrar, yo voy a comunicarles justo de esta semana que viene, que es 20, no, todavía nos vamos a ver tal vez el día después de la semana facultativa, después que trapase el Día del Estudiante, nos vamos a reunir para avanzar el último capítulo para dar inicio a todo lo que es micología. Vamos a hablar de las enfermedades producidas por hongos simples, las micosis que son conocidas como micosis superficiales. Vamos a hablar de las micosis medianas y también de las micosis sistémicas y profundas. Y una vez que terminemos con las profundas, está listo y concluido el programa de parasitología para que lo consideremos dar en el tercer parcial. Vayan estudiando, por favor, porque como habrán visto, el temario es bastante largo. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora.